Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 10 de la Iglesia de Dios, Vida Cristiana. Y estamos hablando de días extrabíblicos, es decir, celebraciones que las personas tienen o hacen dentro del cristianismo, pero que son celebraciones no bíblicas. Ya mencionamos una, hoy vamos a hablar de otra. Y vamos a hablar de la Navidad. Si usted desea saber un poco sobre el origen de la Navidad, bueno, esta es la oportunidad. Para evitar confusión, comenzaremos afirmando de nuestra total creencia en el relato bíblico total del nacimiento y encarnación de Cristo. Es decir, creemos firmemente en ese relato bíblico, que Jesús nació y que Jesús, pues siendo en forma de Dios, tomó forma de hombre. Y cuando digo de creencias, pues nos referimos a las creencias de la Iglesia de Dios, según fueron aprobadas por el Concilio Ministerial de Norteamérica, que es el estudio que estamos haciendo. Nosotros como iglesia nos gozamos en su disposición, es decir, en la disposición de Cristo, de Jesús, de venir a la tierra y cargar con la humanidad para rescatarnos de nuestros pecados. Nosotros estamos agradecidos con eso y creemos en el nacimiento de Jesús, de la Virgen María, tal y como lo expresan las Escrituras. Entre tanto, que el nacimiento de Cristo fue motivo de celebración, sí, porque hubo celebración cuando Jesús nació. Le dieron regalos a Él, no le dieron regalos a todos, los regalos fueron para Él. ¿Se acuerdan ustedes? Incienso, oro y mirra, que le llevaron los sabios de Oriente. Y nos regocijamos nosotros también con eso. Y según Mateo capítulo 1, capítulo 2 y Lucas 2, vemos que todas estas cosas ocurrieron, pero no existe base escritural para repetir esa celebración. Es decir, que nadie ha dicho que continuemos celebrando el nacimiento de Jesús. Orientamos para nuestra atención al desarrollo histórico de ese día festivo. Y es un día festivo para la mayoría de personas que dicen ser cristianas en el mundo, y claro, obviamente basados en el nacimiento de Jesús. Pero ¿realmente debemos nosotros celebrar el nacimiento de Jesús? El problema no está en tanto si celebramos el nacimiento de Jesús. Alguien puede decir, sí, pero la Biblia no dice que lo celebremos. Eso es cierto. Bueno, pero digamos, lo vamos a celebrar. Entonces aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació Jesús? ¿En qué fecha nació? ¿Cómo lo vamos a acomodar? Porque Jesús nació dentro del contexto del calendario bíblico, del calendario según lo manejaban los judíos de su época, pero no según el calendario gregoriano que nosotros usamos hoy en día. Entonces, de todas maneras va a estar cambiando. Miren, esto es como la semana, lo que la gente le llama Semana Santa, ¿no? Porque caen unos años en unas fechas y en otras, porque está basado a ese calendario, no al calendario gregoriano. Entonces, el nacimiento de Jesús, al momento de saber en qué fecha nació, tendríamos que estarlo corriendo también, y no habría una fecha exacta dentro de nuestro calendario como sí existe en la actualidad. Existe un grupo de personas que se hacen llamar judíos mesiánicos, que ellos creen que Jesús nació el 15 de Tishrei, un mes hebreo, o que está en el calendario hebreo o el calendario bíblico, y que suele caer mes de septiembre por ahí, octubre es en esas temporadas en nuestro calendario gregoriano. Eso es lo que ellos creen, justo para el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas, como le llaman algunos. Es lo más probable, sí podemos decirlo. O sea, si hacemos un estudio profundo de las Escrituras, es lo más probable. Pero aún afirmar que Jesús nació el 15 de Tishrei, eso no hay manera bíblica absoluta de demostrarlo. No se puede, no hay una fecha
de cuándo Jesús realmente nació. Aún así, esta podría ser la fecha más probable, pero igual no tenemos manera de demostrarlo. Los antiguos romanos sostenían celebraciones a fin de año para dos de sus falsos dioses: Mitra, el dios de la luz, y Saturno, el dios de la cosecha. ¿Y por qué estoy mencionando eso? Porque ahora vamos a ver por qué se seleccionó 25 de diciembre como el tiempo del nacimiento de Jesús. De acuerdo al culto persa del mitraísmo, Mitra fue un dios salvador. Ojo, un dios salvador nacido milagrosamente de una mujer, pero de origen celestial y cuyo nacimiento fue atendido por magos. ¿Qué le parece? Se parece un poquito a la historia de lo que se cuenta de Jesús. Saturno, el dios de la cosecha, era celebrado en un festival llamado Saturnalia, cada diciembre del 17 al 24 de diciembre, en gratitud por sus bendiciones y en preparación para el solsticio de invierno. Vemos otra vez que había otro dios relacionado justo en ese tiempo que hoy se selecciona como el nacimiento de Jesús. Estos festivales antiguos vinieron a ser muy populares en el Imperio Romano allá por el siglo IV después de Cristo, debido en gran parte al hecho de que el emperador Aurelio nació el 25 de diciembre y fue promulgado Sol Invictus, que significa sol invicto. Un festival titulado Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invencible, fue conducido en su honor y fue asociado con el falso dios Mitra el 25 de diciembre de cada año. Estas celebraciones fueron marcadas por los mismos elementos que habían sido populares entre los paganos más antiguos, los cuales incluían la celebración. Preste atención, ¿qué cosas incluían esas celebraciones paganas? Celebración, decoración con mucho verdor, cantos, intercambio de regalos, velas, decoraciones, fuego de chimenea y bebida apropiada al día. ¿Coincidencia que es lo mismo que se usa hoy en día para la celebración de la Navidad? No es coincidencia. Durante el siglo IV, la Iglesia romana, aún en desarrollo, tomó prestada esta celebración pagana y la reacomodó en honor al nacimiento de Cristo. Así pues, la primera celebración que se registra del nacimiento de Cristo fue el 25 de diciembre del año 336 después de Cristo. 11 años después del Concilio de Nicea. Inicialmente esta festividad tenía por nombre la Natividad de Cristo. Pues de ahí viene el nombre Navidad en español. Pero en inglés era Christmas, que años más tarde, hasta en el año 1123, fue reconocido ya con el nombre Christmas. O la misa de Cristo significaría en inglés, la misa de Cristo. Entonces en español es Navidad, que viene de natividad, y en inglés es Christmas, que viene de Christ's Mass, la misa de Cristo. Y esa fue usada por primera vez en el año 1568. De esta manera podemos ver que la celebración del nacimiento de Cristo fue inspirada y fundamentada en festivales paganos populares de esa época en el Imperio Romano. Ni siquiera un solo elemento de esa celebración fue ajeno a las festividades paganas. Tanto la fecha como los símbolos, decoraciones y tradiciones permanecen inalterables. La única diferencia es que Mitra, Saturno y el emperador Aurelio fueron reemplazados por Jesucristo como el objeto de adoración y celebración. Pese a los esfuerzos hechos de poner a Cristo detrás de la Navidad y purgarlo de los elementos paganos, la celebración moderna de este día festivo, particularmente en Estados Unidos, aunque esto lo hacen en muchos países, es
consistentemente marcada por el símbolo y atracción pagana como lo fue en su origen, incluyendo la fecha, las decoraciones, las celebraciones tradicionales, intercambio de regalos y la misma idea de celebrar el nacimiento de un Salvador. En aquel tiempo celebraban el nacimiento de Mitra, el Salvador que nacía. Luego estaban las Saturnalias y luego el emperador Aurelio, que nació un 25 de diciembre. El resto ya es historia. La gente no hace preguntas de por qué hacemos lo que hacemos. Jesús no nació en diciembre, Jesús no nació el 25 de diciembre, y el acomodamiento del 25 de diciembre fue intencional por la Iglesia Católica Romana con el propósito de que aquellos antiguos paganos ahora adoraran a Cristo. Esa fue la intención. Pero realmente lo que siguió haciendo la gente fue haciendo sus mismas fiestas, sus mismas celebraciones, solo que ahora con un nombre diferente. El dios ya no se llamaba Mitra o Saturno, ni era el culto al emperador tampoco. Ahora el dios era Cristo, el Salvador. Si alguien pregunta por qué la Iglesia de Dios no celebra la Navidad, es por eso. Claro, algunos dicen, no, que eso fue antes, que yo no lo hago por eso, yo lo hago por Cristo, es algo muy lindo, es una fecha hermosa, sí, lo que usted quiera. Pero no es bíblica. Y nosotros este estudio lo estamos dando que esos son días extra bíblicos, no son bíblicos. En algún sentido, los que podría decirse que sí tienen, pues, la mejor dirección para celebrarlas son los católicos. ¿Por qué? Porque al final fue la Iglesia Católica la que estableció el 25 de diciembre como la Navidad. Si tú eres católico, pues bueno, tú estás siguiendo lo que te han enseñado. Nosotros estamos diciendo el origen, por qué lo escogieron, que tiene un origen pagano, pero al final fue tu iglesia, hermano católico, fue tu iglesia la que te lo dio, pero sí tiene origen pagano y queremos que comprendas eso. Pero si tú no eres católico y tú celebras la Navidad, entonces tú realmente estás celebrando dos cosas fuera de tu entorno. Uno, que tiene origen pagano, y dos, que tú no eres católico. Y la Navidad fue establecida finalmente por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y si tú la celebras, pues bueno, yo voy a respetar eso. Nosotros respetamos lo que tú quieras hacer. Pero estás siguiendo una tradición pagana originalmente y luego una tradición católica, aunque tú no seas católico. Entonces, en algún sentido, aunque saliste de la Iglesia Católica, aunque ahora eres un protestante, pues bueno, sigues sirviendo y siguiendo los parámetros de la Iglesia Católica. Por supuesto, no, es que algún día hay que celebrarlo, pues bueno, qué casualidad que el día que decidieron celebrarlo era un día pagano. Bueno, eso no es casualidad. En eso hay que tener mucho cuidado. Los cristianos debemos poner atención a lo que hacemos y no confundir cosas del paganismo con el cristianismo y mezclarlo y hacer como que nada ha pasado. Pero sí, Jesús nació posiblemente cercano a finales de septiembre o principios de octubre, según estudios más profundos. No se sabe la fecha exacta, pero si algún día alguien la descubre de manera fidedigna, pues podríamos estudiar otra cosa. Pero por ahora podemos decir que no hay fecha bíblica para celebrar el nacimiento de Jesús. Y si lo vamos a celebrar algún día, si es que así llegara a ser, no tiene que ser en la fiesta para el dios Mitra, ni en la temporada de las Saturnalias en honor al dios Saturno, ni para honrar al emperador romano. Que Dios bendiga su vida. Paz a cada uno de ustedes.